Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es ejemplos de regresión lineal. Pero antes vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior y así poder refrescar un poco de conocimiento. Tenemos que a la matematización, es decir, a la creación de una fórmula de una ecuación que relacione varias variables, se le llama regresión. Sí, vimos la gráfica de dispersión, que cuando usualmente miramos esta gráfica, pues la asociamos a dispersión y a regresiones. ¿Sí? También vimos el concepto matemático de función, que para cada dominio existe un codominio, es decir, que para cada x debe existir una y. ¿Sí? También vimos lo que es la regresión, es una parte de la estadística que se cuida de la creación de funciones entre variables cuya relación no es exacta, ¿sí? Y también vimos lo de la letra E, ¿verdad? También vimos la relación que había entre la altura, el ancho de un pie o el largo de un pie. También vimos la relación que hay entre metros y kilómetros. Y vimos que mientras más pegado está, es más, tiene más correlación o tiene menos dispersión, ¿sí? Como el caso de kilómetros y metros. Y por ejemplo, la altura y peso pues tiene mucha dispersión, es decir, tiene poca correlación. Vimos que esa letra E se llama residuo y que es la distancia del punto hacia la recta de los datos, ¿sí? Y también vimos que en el caso de kilómetros y metros, como es una relación exacta, pues la E es 0, ¿verdad? No hay residuo, porque está pegadito a la recta, ¿sí? Y recordemos antes de empezar con el mapa que la estructura general de la regresión es la ecuación y igual a f de x, es decir, una función, que a la variable o al vector de variables, si es más de una variable, y se le denomina variable o vector dependiente, y a la variable o vector x se le denomina independiente, ¿sí? Y una primera distinción es la que se establece entre regresión univariante y regresión multivariante. Esta bifurcación viene determinada por el hecho de tener una o más de una variable dependiente, ¿sí? Vamos a ver ahora sí, después de esta breve introducción, lo que es la regresión lineal simple. En un modelo de regresión lineal simple tratamos de explicar la relación que existe entre la variable de respuesta y una única variable explicativa x. Es decir, en la regresión simple, lineal simple, no existe esta bifurcación que es para más variables dependientes. En la lineal, que es la que vamos a ver, solo hay una variable, ¿sí? Dependiente. Luego tenemos que en el análisis de regresión en el pronóstico de demanda, porque como ya saben, la regresión lineal se puede aplicar pues a muchos ámbitos, pero para el tema de demanda tendríamos que utilizar esta fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula general, para que la anoten por ahí, y es y va a ser igual a más b por x, que es la variable independiente, ¿sí? Perdón, yo creo que aquí me confundí, había dicho dependiente, pero es independiente, ¿sí? En realidad y es la variable dependiente. Regresando, solo para que quede completamente claro, en la regresión lineal simple solo hay una variable dependiente, en este caso solo va a ser y. Ok, entonces, teniendo claro esto, esta es una ecuación para la recta, ¿sí? Nos recordamos que al final todo esto se representa por medio de rectas. Entonces, para la ecuación de la recta tenemos esto, donde a es la secante o la altura en la que la recta corta el eje y. Nos recordamos que el eje y es el vertical y el eje x es el horizontal, ¿sí? Vamos a ver rápidamente. El eje y es este, el eje x es este, ¿sí? 0, 200, 400, eje y, 1, 2, 3, 4, eje x. Entonces, teniendo claro eso, vamos allá con la presentación. Y nos dice que B es la inclinación de la recta, ¿sí?
como lo podemos ver acá. Esta es la inclinación de la recta. La pendiente, ¿sí? Digamos, si aquí hiciéramos un triángulo, esa sería la inclinación. X es la variable independiente, habíamos dicho. Y Y es nuestra variable dependiente, es decir, nuestro pronóstico calculado para un periodo. Esto es súper importante, ¿sí? Al final, la Y es nuestro pronóstico, ¿sí? Para un periodo, una unidad. Perdón por hacer tanto énfasis, pero ahora va a tomar esto sentido. Entonces, teniendo en cuenta esa ecuación de una recta, vamos a cómo podemos hacer una regresión lineal de un pronóstico de demanda. Entonces nos dice que las ventas de la empresa ING durante los últimos 10 trimestres son las siguientes. Y nos dan una tabla por trimestre, la cantidad de ventas que se hizo. En el trimestre 1 pues tuvimos un total de 133 ventas, en el trimestre 2 un total de 292 ventas, etcétera, etcétera, hasta llegar al trimestre 12, donde se hizo 799 ventas. Solo algo que se me había olvidado mostrar es la diapositiva anterior. Aparte de la fórmula general de la ecuación de la recta, que es para encontrar en sí el pronóstico, tenemos las siguientes ecuaciones, donde vamos a encontrar A y B. Si se dan cuenta, en esta ecuación necesitamos pues a A y a B, ¿sí? A la secante y a la pendiente. Y entonces, ¿cómo calculamos eso? Por medio de estas fórmulas, donde Y es el promedio de las Y, B es la pendiente de la recta y X es el promedio de todas las X, ¿sí? Y en B pues tenemos la multiplicación de X por Y, luego tenemos que sacar la sumatoria, menos N por el promedio de X por el promedio de Y, todo eso dividido con la sumatoria de X al cuadrado menos N por el promedio al cuadrado, donde N pues es el número de datos, como lo hemos visto hasta el momento en este curso de estadística, ¿sí? Entonces, obviamente, el orden que deberíamos usar es, primero debemos calcular B, después debemos calcular A, y por último debemos calcular Y, ¿sí? Entonces, teniendo claro eso, pues aquí tenemos primero que identificar cuáles son las X y cuáles son las Y. Y para ello tenemos que el trimestre van a ser las X, es decir, la variable independiente, ¿sí? Y pues Y va a ser la variable dependiente y al final vamos a sacar este pronóstico. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Ay, solo perdón, creo que no se mira bien el Excel. Lo vamos a poner para que lo haga la grabación. Listo, ahora sí. Entonces tenemos el semestre X y la demanda va a ser Y. Entonces regresando a nuestra presentación, trimestre X, ventas Y. Entonces tenemos, vamos a tabular los datos del 1 al 12, que son la cantidad de trimestres, si se dan cuenta, y vamos a tabular las ventas, que es 133, 292, etc. Y lo tenemos por acá, ¿sí? Y ya tenemos eso. Lo siguiente que tenemos que hacer, como había comentado, pues es sacar B, ¿sí? ¿Y cómo saco B? Pues primero tengo que encontrar X por Y, luego sumarlo, luego encontrar la cantidad, luego el promedio, multiplicarlo, etcétera, lo que ya vimos. Entonces vamos por orden. Vamos sacando X por Y. Entonces aquí agregué una columna X por Y, donde pues pongo en la fórmula de Excel A2 por B2 y luego la arrastro hasta abajo y pues me dan todos estos resultados. Después pues le hago una sumatoria, que es el siguiente paso, ¿verdad? Sumatoria de X, Y. Y esa sumatoria me da un total de 47,063, ¿sí? Ahorita no hagan caso de las demás cosas. Vamos por acá, ¿sí? N, pues ya sabemos que es 12. ¿Cómo lo sé? Pues porque contamos la cantidad de X que hay. Como ya sabemos hacerlo, N es la cantidad o es el conteo. Y entonces es 12, ¿sí? Entonces vamos allá. Entonces tenemos ya N, tenemos X, el promedio de X.
Y el promedio de X sería, vamos a ver, aquí lo tengo. Promedio de X, ¿cómo saco el promedio? Pues con la función average, si tienen el Excel en inglés, o si lo tienen en español es el nombre promedio, ¿sí? O prom, si no estoy mal. Entonces, pues selecciono estas celdas a las que quiero sacar el promedio. Como les digo, ahorita tenemos que obviar estas. Y nos da un promedio de 6.5. Lo siguiente es sacar el promedio de Y. Hacemos el mismo procedimiento, utilizamos la función average o promedio o prom. Y listo, tenemos un promedio de 486,67. Luego pues tenemos que tener una columna que tenga X al cuadrado. Por eso aquí está la columna de X al cuadrado. Y lo podemos usar con el símbolo para elevar, ¿sí? Y tenemos pues que esta celda elevada al cuadrado y luego simplemente lo arrastramos y listo. Luego sacamos la sumatoria. Siempre voy sacando la sumatoria porque siempre nos va a servir. Y luego tenemos el cálculo de Y al cuadrado. Pues es esta celda de Y elevado al cuadrado. La arrastramos y listo. Esta columna la sumamos. Y tenemos tenemos la sumatoria, ¿sí? El signo sigma, solo como recordatorio, ¿cómo lo pinto? Pues aquí en Excel nos vamos a Equation, nos vamos aquí a los símbolos y ponemos, por ejemplo, Greek letters o letras griegas, que sería en español, o ecuaciones, a la sección de ecuaciones, y aquí buscamos la letra sigma, ¿sí? Y lo insertamos. Lo movemos y listo, ya tenemos para indicar que es la sumatoria. Lo siguiente que tenemos que hacer pues es sacar el valor de B. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de B? Pues con esa fórmula, siempre teniendo cuidado de utilizar los paréntesis, ¿verdad? Cuando vamos a dividir, cuando vamos a multiplicar, para que la resta se haga sobre todo lo que queramos. De hecho, por ejemplo, acá me faltó este paréntesis. Ahí está. Porque a veces si no ponemos estos paréntesis podemos tener fallos en los cálculos, aunque estemos en Excel, igual que en la calculadora. Si no ponemos paréntesis, fallamos. Entonces, siempre tener cuidado de poner los paréntesis. Y aquí prácticamente seleccioné las celdas donde ya tengo calculado los valores conforme a esta fórmula, ¿sí? De hecho, la vamos a copiar acá para que la tengamos pendiente y no estar cambiando entre la presentación y el Excel, ¿sí? Y aquí vamos a poner para que quede súper completo. Ahí, solo aquí. Ahí está. Vamos a ver, B. ¿Qué es esto? Vamos a... aquí vamos a A. Y vamos a copiar la fórmula de Y, la de la recta, ¿sí? Para que lo tengamos súper a la mano. Y listo. Entonces ahora vamos a calcular A y simplemente pues sustituyo con los valores en las celdas. El promedio de Y pues es la celda B20, B es la celda G1 y eso de hecho aquí también faltarían los paréntesis. Es una buena práctica. Aunque nos dé el mismo valor, a veces puede variar. Este no es el caso. La multiplicación no importa, pero cuando tenemos otra operación, si no, primero solo toma este valor y hace la resta sin haber hecho la operación que está aquí a la derecha. Pero bueno, para no confundirlos, la conclusión es utilizar siempre paréntesis para hacer todas las operaciones individuales. Entonces ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de Y, de B, perdón. Y ahora lo que tenemos que hacer pues es sacar el pronóstico, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo sacamos el pronóstico? Pues utilizando la fórmula. Tenemos A, aquí le puse el signo de dólar para congelar, porque si lo arrastro para abajo, si no se van a ir haciendo los cálculos para abajo, y A y B son estáticos, por eso le pongo el signo dólar. Entonces, A más B por, de hecho aquí también un paréntesis para que haga la multiplicación primero y la suma después. Y A2, que sería, esta no lo ponemos estático porque queremos que cuando arrastremos la celda para abajo vaya cambiando entre celdas, vaya cambiando 1, 2, 3, etc. Entonces por eso solo estas dejo estáticos, porque solo estos valores son estáticos. De ahí queremos que cambien estos automáticamente. Entonces jalamos para acá y tenemos nuestro pronóstico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues agregar estas celdas, la 13, 14 y 15. Si se dan cuenta, en el inicio del problema nos dice, perdón, no habíamos llegado a esa parte. Nos dice que cómo pronosticar la demanda de los trimestres 13, 14 y 15 a través de un análisis de regresión lineal. Entonces, eso lo hacemos con esto que ya hicimos y queremos saber cuál es el pronóstico utilizando regresión lineal de los trimestres 13, 14 y 15. Recuérdense que estos son trimestres, entonces pues agregamos aquí en el Excel los trimestres 13, 14 y 15 y lo que vamos a hacer es jalar para acá abajo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí estamos haciendo el pronóstico, es decir, la Y. En vez de parar hasta 12 vamos a calcular el de 13, 14, 15. Entonces si se dan cuenta la fórmula sigue igual. A 14, luego acá a 15, a 16, ¿sí? Y este es nuestro pronóstico, ¿verdad? Entonces tenemos que para este trimestre la demanda va a ser para el trimestre 13 la demanda va a ser de 900, para el trimestre 14 la demanda va a ser de 964 y para el mes 15 va a ser de 1027. Nosotros lo podemos redondear, yo lo quise poner con decimales para que esté como visible, porque si no, a mí yo si hago ese cálculo a mano no me va a dar, ¿verdad? Entonces para que sepan que está en lo que vamos a ver en la presentación está redondeado, pero acá pues le dejé los decimales. Y ese es cómo hacemos nosotros el cálculo de la regresión lineal. Entonces vamos allá, vamos a seguir con la presentación. Entonces, como les mencioné, lo primero pues que teníamos que hacer es calcular B, A. Ay, perdón, esta presentación me la comí, denme un momento. Listo, ahora sí, esas estaban de más. Pues tenemos que calcular B, A, así como lo acabamos de ver. Nos queda esta tabla. Esta tabla es la misma que esta del Excel, ¿verdad? Donde tenemos 900, 964, 1027. No, aquí todavía no está agregado, eso lo vamos a ver después. Pero aquí pues está el promedio, etcétera, los cálculos tal y como los hicimos acá. Yo les voy a subir esta presentación, igual lo pueden comparar, no hay problema. Y pues nos dice que hagamos los cálculos, que los cuales ya los hicimos. Y nos dice que procedemos igual para los demás trimestres. Eso es lo que hicimos acá. Cuando agregamos 13, 14 y 15, pues ya pronosticamos estos semestres. Entonces, ahora sí. Si nosotros tenemos esta tabla, ¿sí? Podemos dibujar esta gráfica. ¿Qué es lo que yo tengo por acá? ¿Cómo lo hice? Lo voy a borrar. Lo que hice fue seleccionar trimestre, darle la tecla control. Vamos a ver allá cómo nos demanda y pronóstico, sí. Entonces seleccioné esto, le doy la tecla control y la mantengo presionada. Le doy Y, pero no con la suma, ¿verdad? Sino que solo la columna. Yo es solo para no hacer otra hoja de Excel y que se mire que pues acá lo podemos hacer mismo. Y seleccionar varias columnas aunque no estén a la par. Y luego seleccionamos todo el pronóstico. Siempre manteniendo la letra control. Ahora la podemos soltar y nos vamos aquí a data. No, a insert, perdón. Y nos vamos aquí a estas grafiquitas que son las la sección de gráficas. Entonces nos vamos a estas que son las de regresión. Le damos clic y ya lo tenemos listo.
Le cambiamos el título y le ponemos aquí con doble clic, le ponemos demanda pronosticada con método de regresión lineal. Y aquí podemos ver pues la gráfica, ¿verdad? Y esa es la que tenemos por acá, ¿sí? Y algo muy importante es cuando pronosticamos, siempre queremos saber qué tan exacto es el método que estamos utilizando, ¿verdad? Igual que una medida de error de pronóstico. Entonces este ejemplo es súper completo y muy aplicable a la vida real. Nos dice que para esto hay diferentes medidas que nos dan el grado de error en un pronóstico. Nosotros vamos a usar una medida, pues valga la redundancia, para medir el error en regresión lineal, y es el error estándar de estimación. Y ese error de estándar de estimación lo hacemos por medio de esta ecuación o de esta fórmula, ¿sí? Y este estándar nos permite determinar la variabilidad en torno a la recta de regresión. Es decir, qué tan variable en torno a esta gráfica son los datos, ¿sí? Entonces, nos vamos a nuestro Excel, que es lo que ya calculé por acá, y aquí tengo el error estándar de estimación. ¿Cómo lo calculé? Pues con la fórmula. La vamos a copiar también. Y tenemos lo siguiente. Nos vamos a nuestro Excel. Pegamos. De hecho, las podemos poner por acá para que se miren más ordenadas. Le voy a poner como el orden. A, Y. Y luego tenemos esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El único, digamos, aquí todos los datos ya están calculados. Los podemos hacer pues celda por celda o hacer toda la operación en esta misma celda. Recuérdense que la función sqrt es para sacar la raíz cuadrada. En español no sé si se llama lo mismo la función, pero igual pueden buscar en internet como función sqrt en español en Excel, por ejemplo. Y aquí solo metí los datos, siempre tomando en cuenta los paréntesis. Si se dan cuenta, lo podemos ver acá abajo, lo podemos ver acá arriba. Aquí estoy usando muchos paréntesis porque de hecho me dio error al inicio y era porque no estaba utilizando estos paréntesis. Entonces solo es de ingresarlos tal y como está acá, tener cuidado y hacer doble cheque de que pues son las celdas adecuadas las que seleccionamos, y le damos enter y tenemos un error estándar de estimación del 54.79. y aquí tenemos pues este resultado. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Pues lo interpretamos como una medida de variabilidad o dispersión de los valores observados alrededor de nuestra línea de regresión, ¿sí? Esto es como lo que hemos venido calculando en el semestre o las últimas semanas de las medidas de variabilidad o de dispersión, los coeficientes que hemos estado viendo, el de Pearson, la kurtosis, etcétera, ¿sí? Pero esta pues es otra manera de calcularlo. Digamos, hay muchas maneras y esta es otra más. Lo importante es que lo sepamos interpretar y que utilicemos pues las fórmulas adecuadas. Otro dato importante que tenemos que calcular en el análisis de regresión es el cálculo del coeficiente de correlación. Esto ya lo habíamos visto, solo lo vamos a ver cómo se calcula de otra manera. Nos dice que el coeficiente de correlación dará una medida de asociación entre las variables X y Y, ¿sí? Relaciona una variable con la otra, tal y como ya lo habíamos visto. Y para calcular el coeficiente de correlación, pues tenemos esta fórmula que la vamos a copiar por aquí, que es la que utiliza Excel, ¿sí? Nosotros vimos una fórmula que se utiliza en el libro de texto, pero aquí vamos a utilizar la fórmula que está en Excel. Puede variar, pero un poco entre la que usamos y esta, pero también es bueno que, pues, que sepan las dos, cuáles son sus variaciones. Entonces,
En vez de meter todo esto en una fórmula, no se asusten. Como les dije, esta es la que utiliza Excel. ¿Cómo es que la que utilizo Excel, me van a decir? Pues hay una función que se llama correl, de correlación, ¿verdad? Esta es la función en inglés. En español se llama, déjenme ver, se llama, perdón, lo voy a apuntar por aquí. Por ejemplo, si ustedes tienen el Excel en español, es esta función. De hecho, así es como lo pueden buscar en Google. Y aquí ¿qué es lo que deben de meter? Una matriz 1 y una matriz 2. Entonces, coef de correl y correl en inglés es lo mismo. Y es lo que calcula Excel automáticamente sin necesidad de meter toda esta fórmula. Entonces, para estas cosas, pues podemos usar esta herramienta. Entonces, utilizamos correl. Y como les decía, tenemos que seleccionar matrices. ¿Y cuáles son las matrices que tenemos que seleccionar? Me van a decir. Pues la matriz de demandas por mes sería la 1. Es decir, esta. Por eso seleccionamos de la celda B2 a la celda B13. Que está por acá. Coma. La otra matriz. ¿Y cuál es la otra matriz? Pues es la de pronósticos por mes. Algo que tenemos que tener cuidado es que las matrices tienen que ser del mismo tamaño, ¿verdad? Digamos, no podemos seleccionar aquí hasta el semestre 16 y aquí en la demanda no tenemos hasta el semestre 16, porque eso es lo que, semestre 15, perdón, porque eso es lo que nosotros estamos pronosticando, ¿sí? Sino que tiene que ser del mismo tamaño. Si se dan cuenta, lo azulito y lo rojito son del mismo tamaño, entonces seleccionamos ambas, que es el tamaño original. Esa es la conclusión. Y cuando le damos Enter, que si ustedes lo quieren hacer manual, lo pueden hacer manual y van a comparar que esto es lo mismo que esto, ¿sí? Utilizando la función o utilizando esto, sería un buen ejercicio para que ustedes lo comprueben. Nos va a dar 0.975060 513, ¿sí? Entonces, aquí está la función que les decía en español, por si tienen el Excel en español. Y pues el resultado nos da aproximado 0,975. ¿Y qué es lo que indica este coeficiente? Pues indica que la correlación es muy fuerte y positiva porque está cercana a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que los datos están muy relacionados. Si se dan cuenta, aquí en la gráfica podemos ver que no se separa mucho de la tendencia central o de la recta principal, que es la gris, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí podemos interpretar que la demanda está en anaranjado, que son los datos originales, y el pronóstico, por eso se llama correlación lineal, que va a ser una línea recta. Pues la demanda y el pronóstico no se separan mucho, ¿verdad? Solo se separan pues en estos, digamos que donde más se separan sería en el trimestre 10, en el trimestre 5 y en el trimestre 2. Pero prácticamente tenemos muy buen pronóstico y, por ejemplo, podríamos tomar grandes decisiones con este tipo de pronósticos, ¿verdad? Porque ya sabrían, por ejemplo, cuánta gente contratar o cuánto producto comprar. Entonces son una de las tantas utilidades que podemos tener con progresión o regresión lineal. Espero les haya servido mucho, que hagan el ejercicio y que tengan una excelente tarde.